gracias por acompañarnos. Esto es ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Hoy vamos a tocar un tema que es de recurrente interés entre los uruguayos, lo tengan o no lo tengan, y le dimos a llamar al programa El dólar, un dolor. Para tocar este tema vamos a estar con nuestra compañera de todas las semanas, la economista Bárbara Mainzer. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Bárbara. Y tenemos dos invitados hoy para poder lidiar con el billete verde. Como invitado, Federico Comesaña, periodista económico y además compañero de En la Mira. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Todo bien, Fede, gracias por estar. Y el economista y el amigo Javier de Aedo. ¿Qué tal? A quien no solamente molestamos en La Mira, ahora tenemos este otro boliche donde también lo vamos a molestar 2x3. Le agradecemos que esté con nosotros. Y bueno, y me voy a trasladar hacia la mesa para empezar a hablar de este tema que siempre importa. De los temas económicos, yo creo que es de los que más importa a los uruguayos, ¿no? Vos ves las mediciones en YouTube, por ejemplo, ¿no? O en cualquier nota que aparece en la web. Podrá ser el déficit muy importante y lo más importante para el país, pero pones dólar y... es como vos decías, los que tienen y los que no tienen igual preguntan. Los que tienen y los que no tienen igual preguntan, exactamente, tiene un magnetismo. Vamos a empezar del tipo redacción La Vaca. ¿Qué está pasando con el dólar, Fede? Bueno, vamos a ver qué está pasando con el dólar, porque tuvo el dólar unos 12 meses bastante agitados que dejaron en vilo a más de uno. Algunos aliviados por la suba del dólar, otros más bien preocupados. Entonces vamos a poner los números sobre la mesa y pasemos a la primera gráfica donde vemos la evolución del tipo de cambio. Allá vemos en abril cotizaba a unos 28 pesos, mayo salta, abril y mayo de 2018 estamos hablando, mayo salta a 31, allá por septiembre se levanta a 33 y luego se mantiene más o menos oscilando entre 32 y 33 pesos con cierta estabilidad hasta abril de este año, donde empieza a escalar y llega hasta los actuales 35 pesos, 35,1 en el mercado interbancario y en pizarra ya en el entorno de los 36 pesos. Esto no solo sucedió en Uruguay, no solo en Uruguay el dólar sube. Si vemos en Argentina, en ese periodo pasó de 20 a 45 pesos argentinos. En Brasil también el dólar subió y pasó de 3,3 reales a 4,1 entre abril del año pasado y abril de este año. O sea que fueron unos 12 meses bastante movidos. Y acá en realidad hay ganadores y perdedores. Uruguay se posiciona mejor que otros países para la suba del dólar, pero peor que otros tantos, porque si vemos dónde subió más y dónde subió menos el tipo de cambio, en la próxima gráfica podemos analizar y vemos en los últimos 2 meses en particular cómo en realidad Uruguay vino un poquito rezagado de Brasil y Argentina y subiendo más que en el resto. Si vemos algo de más largo plazo, vemos los últimos 12 meses, ahí vemos que la suba del dólar en Uruguay se mete en el medio de lo que pasó entre Argentina y Brasil. O sea que más o menos Uruguay viene acompañando lo que va pasando en la región, más cerca de lo que pasa en Brasil que lo que pasa en Argentina, donde en Argentina en estos últimos 12 meses el dólar más que duplicó su cotización. Estamos hablando de una economía también con una inflación del entorno de 50%, con lo cual eso también pesa y ya lo vamos a ver en esta mesa. Pero en definitiva el dólar viene subiendo y subiendo a un buen ritmo. Estamos hablando de prácticamente un 20% en los últimos 12 meses. Pero solamente acompañando lo que pasa en la región, o hay algo atrás, alguna cosa más atrás que haga que el dólar esté subiendo. Es interesante ver justamente eso, cuáles son los factores que hay detrás de esta suba del tipo de cambio, porque hay factores globales, porque si vemos el dólar está subiendo frente a toda una canasta de monedas internacionales,
hay factores regionales que exacerban un poco las cosas y estaría bueno comentar un poco, en particular, Javier, cómo ves esos vaivenes que están sucediendo en la región y por dónde vienen, y también hay cuestiones locales que están llevando a que las cosas sucedan de la manera en que suceden. Entonces hay un conjunto de factores que hacen que en un escenario de sensibilidad que hay a nivel de los mercados, porque atrás de esta suba del dólar a nivel internacional, lo que hay una cuestión de refugio, que eso también Bárbara nos puede explicar muy bien, cómo el dólar es un refugio para los inversores que están asustados ante determinados eventos y lleva a que se aprecie la moneda frente a países como el Uruguay, que es un mercado riesgoso para determinados inversores. Javier, a mí me gusta que, porque vos has sido muy imparcial a la hora de jugar algunos movimientos del equipo económico en materia de deuda, ¿no? Pero también has sido muy crítico con el tema de la política cambiaria y cómo ha manejado el dólar y cómo ha manejado el tema de las letras. Has advertido una contradicción allí, ¿no? ¿Vos qué advertís atrás del comportamiento del dólar en Uruguay, más allá de la región? Mira, lo que Federico recién mostraba era que el dólar en nuestro país tuvo 3 empujes en los últimos 12 meses. Y los 3 coinciden fielmente con respectivos empujes en Argentina. Él habló de abril-mayo del año pasado, cuando salta de 28 a 31, y fue cuando en Argentina, en abril, tuvo la gran crisis que pasó de 17 a casi 30. Después en septiembre llegamos a 33, y ahí es cuando llega al máximo en Argentina, incluso a niveles cercanos a los que tiene hoy, pero con toda la inflación que pasó desde entonces, o sea que en realidad en términos reales es mucho más de lo que es hoy. Y ahora, de febrero a abril, cuando en Argentina se habían apurado en bajar la tasa de política monetaria y ahí el mercado se asustó, el riesgo país también empezó a subir, pasamos de 33 a 35. Es decir, que Uruguay está totalmente acoplado con lo que pasa en Argentina, a diferencia de lo que es la historia y el relato oficial del Ministerio de Economía. Estamos acoplados. La temporada turística fue la prueba contundente de que estamos acoplados, y el desastre de temporada turística, la peor de los últimos 10 años, es la prueba de ello. Y hoy estamos viendo en la coyuntura que en Argentina y en Brasil, especialmente en Argentina, se ha calmado en las últimas 2 semanas. En Brasil llegó a tocar 4.10, después bajó un poco, pero en Uruguay sigue firme la demanda por dólares. Y ahí lo que tenemos es que la realidad muestra, y si uno compara distintos países, es donde está más atrasado. En Uruguay es donde el dólar en términos relativos creció menos, porque hay que tener cuidado con ver las cifras de la evolución nominal del dólar en países que tienen inflaciones muy distintas, ¿no? Entonces, en Uruguay, si uno ve una serie de tipos de cambio real bilateral con Estados Unidos, es donde está más bajo el tipo de cambio real. Después hay países como Brasil, Colombia y mucho más arriba México, que es donde está más depreciada la moneda. Entonces, quienes se habían estado especulando en los últimos tiempos con el peso, ahora se encuentran con que el Banco Central le está dando salida a 35 y monedas, que es un dólar barato, ¿no? 35 y monedas es un dólar barato en términos relativos, y bueno, y aprovechan a cambiar portafolio antes que sea tarde. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo presiones en el mercado de cambios. El Banco Central tomó hace algunos días una medida que esta semana se utilizó por primera vez, que es que quienes van a presentarse ante un vencimiento de letras puedan avisarle al Banco Central que van a llevarse los dólares para que no se presione excesivamente el mercado de cambios, y de ese modo el Banco Central por otra ventanilla les da directamente los dólares, pero en el fondo se los está vendiendo al cierre del día anterior. Es una venta de dólares, es una pérdida de reservas. Este mismo tipo de cosas ya la hizo en este mismo caso y en el sentido opuesto. Cuando había una avalancha de dólares, el Banco Central también les decía, no, miren, antes que ustedes vayan a venderlos, se los compro yo directamente. Pero para vos está bien que esté comprando la actitud del gobierno de ahora. Estaría bien. ¿O habría que dejar más libertad? Estaría bien. O sea, el Banco Central compra por un tema de inflación, básicamente. Porque si el dólar sigue subiendo, le va a terminar pegando a los precios de los bienes exportables y de los productos importados. Y eso es 1/3 de la canasta, y eso puede hacer que la inflación se acelere un poco.
¿Estaría bien si estuviera haciendo esto si lo de Argentina y Brasil fuera una cosa transitoria? Pero da la impresión de que los fundamentos en Argentina y Brasil son tales que justifican tipos de cambio más altos. Entonces, quizá el Banco Central se está apresurando a perder demasiadas reservas muy rápido. De hecho, en las primeras 2 decenas de este mes, perdió casi 800 millones de dólares, que es algo así como el 11% de sus reservas propias. No hay que contar los encajes, que son de los bancos, y los fondos del sector público. Es mucho para muy pocos días. Entonces, pero bueno, ellos tendrán la sensación de que con esta movida que ha habido es suficiente. El mercado está pensando otra cosa. ¿Quieres agregar algo, Bárbara? No, simplemente lo que decía Federico, una causa más sobre la suba del dólar, ¿no? El dólar opera generalmente como moneda de refugio, ¿no? Y cuando hay miedo, directamente sube el dólar. Incluso un caso muy emblemático fue en la crisis del 2008, donde el epicentro de la crisis fue en Estados Unidos y sin embargo el dólar subió. ¿Por qué? Porque la gente tuvo miedo, compró bonos del gobierno americano y eso hizo subir al dólar. Y aquí probablemente esté pasando lo mismo, Argentina, Brasil, Uruguay, dólar moneda de refugio. ¿Tienes una gráfica más o vamos a la tanda y después seguimos? Vamos a la tanda y después continuamos con Vamos a la tanda y luego seguimos.